¿Cuánto tiempo se toma para refutar completamente la doctrina de la secta La Luz del Mundo? En realidad no se toma mucho tiempo. Puede que me tome el lapso de lo que dure esta canción que se está yendo atrás, y la pueden escuchar. Eso es todo lo que se toma de tiempo. No necesitas mucho tiempo para refutar al 100% la doctrina de la secta La Luz del Mundo. Todo fundamento que no está correctamente fundado lleva a una estructura, como lo dicen las Sagradas Escrituras, como una casa fundada en arena. Fácilmente puede ser destruida. Aunque la casa sea lo más hermoso, lo más caro, lo más bello, lo más lujoso, o con los mejores muebles, con el mejor techo, con las mejores ventanas, las mejores puertas, como lo es la secta La Luz del Mundo. Muy bonitos templos, muy bonitas reuniones. Aparentemente se ve muy hermosa esta secta, pero su fundamento está fundamentado en arena. Está vacío, no tiene fundamento. Dicen ellos que están fundamentados en el Señor Jesucristo y en las enseñanzas del Evangelio eterno del Señor Jesucristo, como el de los apóstoles y profetas, pero eso es una falsedad enorme y completa. Para comenzar, en la Iglesia La Luz del Mundo o en la secta La Luz del Mundo no hay revelación. Absolutamente no hay revelación. Completamente no hay revelación. Ahí ni Aarón, ni Samuel, ni Nazón tienen revelación. Cualquiera puede tener sueños, hasta sueños húmedos tiene la gente. Cualquier sueño que se le pueda ocurrir, me puede inventar, cualquiera se puede inventar muchos sueños, lo que sea. Pero la secta La Luz del Mundo y sus líderes, sus disque apóstoles, no tienen revelación. ¿Cómo podemos comprobar que estos seres no tienen revelación? Fácil y sencillo. Cuando el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo lo llamó al apostolado, el apóstol Pablo tuvo revelación de Cristo. Se le presentó Cristo. Fíjate, número 1. Cristo se le presentó en esa majestuosidad del poderío del Señor Jesucristo después de su resurrección. Cuando se le presentó al apóstol Pablo, quedó ciego, no lo podía ver porque era un resplandor tan grande del poder del Señor que no pudo él mantenerse en pie. El Señor Jesucristo en ese momento le da instrucciones al apóstol Pablo, y de inmediato el apóstol Pablo comienza a obedecer a esas instrucciones, que era revelación en las que él nos las narra en el libro de los Hechos, como en sus cartas apostólicas a las iglesias de aquel tiempo. Pero hay algo muy importante con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo lo toma para el ministerio de la reconciliación y del apostolado, lo primero que hace, si te acuerdas, en aquel relato que escribió Lucas allá en Hechos, cuando el apóstol Pablo se encuentra con unos seguidores de Cristo, les pregunta algo muy importante. Eso tenía muy poquito tiempo de que el Señor lo había llamado al apostolado. Cuando se encuentra, les hace una pregunta muy importante y les pregunta: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Estos hombres inmediatamente le contestaron, pues en el bautismo de Juan el profeta. Él les deja saber de inmediato que el bautismo en el que ellos deben de estar bautizados es en el bautismo del Señor Jesucristo, en el bautismo revelado a los apóstoles. Aquel bautismo que vino por
por obra del Espíritu Santo al apóstol Pedro y a los demás apóstoles en aquel día, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro se paró a hablar con denuedo, él reveló lo que Jesucristo le había revelado a él, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de agua. Entonces el apóstol Pablo tuvo la misma revelación en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Pero como tenía revelación y era un verdadero apóstol de Jesucristo, y el Señor Jesucristo se le había presentado, él supo inmediatamente cómo bautizar. Ya que para Dios sus cosas no son ningún juego y están en perfecto orden. Ahora, después de este análisis bíblico, comprobado bíblicamente, podemos analizar cómo fue que el señor Aarón Joaquín comenzó a bautizar. Fíjate, él fue bautizado en su niñez por la Iglesia Católica en las Tres Divinas Personas. Después, en su madurez, cuando encontró un evangelio muy hermoso de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, aunque no se llamara así en ese momento, sino que solo fuera Jon Stewart el que lo anduviera predicando, él encontró el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo en el año 1925. Así fue como él se bautizó, por medio de Saulo y Silas. Bueno, allá el señor Carlos, ¿cómo se llama? Carlos, ¿cómo se llama este señor? Carlos Montemayor. Dice que le soplatearon en el oído el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en realidad no fue eso, no tiene ningún comprobante, es falso. Es falso. Algo que no tiene un comprobante, un testigo, dos testigos, como lo requiere las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios en boca de 2 o 3 testigos, conste todo negocio. No hay, ni siquiera la hermana Elisa testificó eso, ni siquiera ella. Entonces, eso es falso lo que dice Carlos. No hay que ni tomarle mucho tiempo, es una falsedad. Viene él y se bautiza por medio de estos hombres por segunda vez en el nombre del Señor Jesucristo. Y comienza a predicar, ¿verdad? A lo que él se hace llamar como apóstol. A él no le fue revelado el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Él lo copió del señor Jon Stewart. Allá por el año 1937 se vuelve a bautizar por un hombre que se llamaba Lino Figueroa. Lo bautiza nuevamente porque él quería que lo bautizara alguien que supuestamente él mismo le había impuesto las manos, y es un relajo ahí. El asunto es de que la historia relata de que se vuelve a bautizar. Imagínate, en 1937, 11 años después de que Dios lo llamó, no lo llamó Cristo. Hay que recordar esto muy bien y muy claro. No lo llamó Cristo. Él narra que hoy escuchó una voz que lo llamó y que le dijo que su nombre sería Aarón y que fuera a predicar, y bueno, todo eso bla bla bla, puras falsedades. Para comenzar, no se le presentó Cristo, no vio a Cristo, ni fue Cristo el que lo llamó. En el orden establecido por Dios, la promesa que Dios le dijo al Señor Jesucristo era de que cuando Él cumpliera con su mandato de morir en la cruz por la humanidad, el Señor, su Padre, Dios, lo iba a resucitar de los muertos y le iba a dar toda potestad en el cielo como en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar. Ese es el orden establecido por Dios, que ni tú, ni yo, ni nadie lo puede cambiar. Absolutamente nadie, ni el mismo Cristo lo puede cambiar. En lo establecido por Dios su Padre. Si no estás de acuerdo con eso, eres loco. No te metas a este tipo de doctrinas ni conversaciones porque eres loco, no crees en Dios. El hombre que piensa que cualquiera puede venir a cambiar los destinos de Dios porque le ronque su regalada gana, es un estúpido, es un loco, no debería de hablar del cristianismo ni de Dios. Dios establece ese orden, le da toda autoridad. Así es que el que está manejando todo en este momento hasta el día de hoy es el Señor Jesucristo. Quien quita, pone apóstoles, da la vida, quita la vida, es el Señor Jesucristo, nadie más. Si se le va a levantar un apóstol en este año 2020,
va a ser porque el Señor Jesucristo lo pone, no porque Dios lo pone, sino que el Señor Jesucristo lo pone, ¿ok? Y ningún hombre puede venir a decir, ah, no, es que Dios a mí me llamó porque pues cuando Dios se le antoja, él quita a su hijo y él puede hacer lo que le ronque la gana. No, 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 Dios es un Dios de orden y hay que respetarlo. Hay que respetar los designios de Dios. Bueno, vinieron 11 años después y se vuelve a bautizar porque pues se le ocurrió. Imagínate, 11 años después de tener revelación, dizque tener revelación. Para rematarlas, en el año 1944, si no mal recuerdo, viene y se separa con los del Buen Pastor y hay un relajo, se separa también de los de la Iglesia Cristiana Espiritual y viene él y quiere hacer su propia iglesia y le dice a la iglesia que se ponga en consideración para que Dios le revele a la iglesia, que Dios le revele a él, que Dios le revele a quien todos. Un relajo, una revoltura, una locura y viene... Le cuentan sueños los miembros y los ministros y es un relajo, una reveladera en su pensamiento. Dios le revelaba a quien sea, hasta el marrano se puso a revelarle Dios. Viene y le dice, bueno, entonces me tengo que volver a bautizar otra vez, por cuarta vez, ya 14 años después de que Dios lo había elegido como disque apóstol. Y se vuelve a bautizar y esta vez dice, ¿sabe qué? Ahora nadie me va a bautizar porque los que me bautizan se me van y después andan diciendo que ellos son los que me bautizaron y no me gusta. Si es que esta vez, mejor me voy a bautizar yo solo. Imagínate qué tristeza que ni siquiera el Señor Jesucristo, con toda la bendición de ser hijo de Dios por naturaleza, se bautizó él solo, sino que fue en ese mismo orden establecido por su padre y buscó al profeta Juan para que lo bautizara. Imagínate qué hermoso orden perfecto cuando alguien está siendo dirigido por Dios. Aarón no. Aarón se le ocurrió una y otra vez y no le importa lo que diga la gente, no le importa lo que diga Dios, no le importa lo que estableció Dios, no le importa lo que Cristo estableció. Así es que si algún miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo puede comprobar, como dice las Escrituras, en boca de 2 o 3 testigos consta todo negocio, en este caso 2 o 3 versos bíblicos en los que un apóstol, número 1, no es escogido por Cristo, sino que es escogido por Dios. Número 2, se equivoca Dios en sus revelaciones con algo tan importante como el bautismo y lo tiene que volver a hacer. Número 3, tiene que bautizarse bajo ya el conocimiento, el llamamiento y la revelación 3 o 2 veces porque no le parece bien la situación. Si algún miembro de la Luz del Mundo puede dar respuesta bíblica a este caso de Aarón Joaquín, entonces lo escucharemos, pero sabemos muy bien que no hay respuesta bíblica y por ende el fundamento de la Iglesia La Luz del Mundo es falso, está fundada en la arena, aunque tengan los palacios más hermosos y más caros del mundo. Esa doctrina de la Iglesia La Luz del Mundo es de hombres y es de error. Bueno, hasta ahí los dejo, hasta la siguiente. Dios los bendiga.